Bienvenidos, milenarios, a todos los valientes que nos acompañan en esta travesía hacia lo desconocido. Antes de comenzar, quiero darles las gracias. Gracias por su curiosidad, por su sed de misterio y por formar parte de esta gran familia que cada noche se atreve a desafiar lo establecido. ¿Alguna vez han tenido la certeza absoluta de que alguien o algo los observa desde la oscuridad? Esa sensación de que una presencia invisible respira justo detrás de ustedes, incluso cuando están completamente solos. Guarden esa sensación, porque lo que están a punto de escuchar no solo confirmará sus peores temores, sino que los hará cuestionar cada sombra en sus hogares. Les pido un favor, familia, no me dejen solo en esta. Mientras la historia avanza, quiero que escriban en los comentarios en qué minuto sintieron verdadero pánico. ¿Fue el susurro, los golpes o el momento en que todo cobró un sentido aterrador? Quiero saberlo. No subestimen lo que escucharán. Esto no es una simple historia de fantasmas, es una advertencia. Ahora, respiren hondo y ajusten sus auriculares, porque lo que viene a continuación cambió para siempre nuestra comprensión de lo paranormal. Capítulo 1. La llamada anónima. Eran las 3:47 de la madrugada, cuando nuestro servidor de correo cifrado recibió el mensaje. No venía de ninguna dirección reconocible, solo de una cadena alfanumérica que se autodestruyó segundos después de que lo abriéramos. El asunto era tan escueto como inquietante. Proyecto Abismo. Dentro, solo había un archivo de audio. Al reproducirlo, escuchamos una voz que parecía surgir de las profundidades mismas del océano. Grave, ronca, como si quien hablara tuviera la garganta llena de arena. No era humana, o al menos no completamente. Sus palabras, entrecortadas por interferencias y un sonido de fondo que recordaba a maquinaria pesada en funcionamiento, nos helaron la sangre. Si están escuchando esto, es demasiado tarde para mí, pero alguien tiene que advertirles. El proyecto Abismo no fue un fracaso, fue un éxito catastrófico. Lograron estabilizar el puente, pero no calcularon el precio. Ellos están al otro lado y no son fantasmas, son depredadores. Se alimentan del miedo. Sí, pero no como las entidades que ustedes investigan. Estos seres no acechan en la penumbra, la crean. El mensaje continuaba, describiendo a grandes rasgos una ubicación, unas coordenadas específicas que conducían a una zona remota de los Montes Cárpatos, a un complejo abandonado de la era soviética. Busquen los registros del experimento Filadelfia soviético. Susurraba la voz, cada vez más débil. Todo está conectado. Ellos intentaron teletransportar materia, pero en su lugar rasgaron el velo, y ahora el velo se está desgarrando aún más. La grabación terminaba con un sonido que aún hoy me persigue en mis pesadillas. Un gruñido bajo, gutural, que no provenía de ningún animal que conozcamos, seguido de un crujido óseo y un silencio repentino. Luego solo estática. Durante días, ese audio dio vueltas en mi cabeza. No son fantasmas, son depredadores. Esa frase se convirtió en un eco obsesivo. Reuní al equipo y les presenté la evidencia. La discusión fue acalorada. Algunos argumentaban que era una trampa elaborada, un hoax, destinado a llevarnos a una zona remota para quién sabe qué propósito. Pero otros, como yo, sentíamos una curiosidad devoradora. La autenticidad del miedo en esa voz era palpable, un terror que trascendía la actuación. Decidimos investigar. No íbamos a ir al lugar de inmediato, no sin antes recabar más información. Y aquí, queridos milenarios, es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Al rastrear las coordenadas y cruzar referencias con bases de datos desclasificadas y testimonios de la Guerra Fría, encontramos patrones.
informes de soldados que patrullaban la zona en los años 80, describiendo luces danzantes y siluetas que se desvanecían en el aire, informes de ganado mutilado con precisión quirúrgica y una ausencia total de sangre, y luego, el hallazgo más aterrador, un documento parcialmente destruido que mencionaba el proyecto A-119, también conocido como Puerta de los Dioses, un intento de crear un canal de comunicación con inteligencias no terrestres. El proyecto fue oficialmente cancelado en 1987 tras un incidente catastrófico que costó la vida a 12 científicos. Toda esta información, cada pieza del rompecabezas apuntaba a una verdad mucho más grande y aterradora de lo que jamás habíamos imaginado. No se trataba de un simple fantasma o un poltergeist. Estábamos ante la evidencia de una brecha dimensional, una puerta entre nuestro mundo y otro, y algo había cruzado hacia nuestro lado. La llamada anónima no era solo una advertencia, era un grito de auxilio desde el otro lado del velo, un último intento de un alma condenada por alertar al mundo de la tormenta que se avecinaba. Y nosotros, los milenarios, éramos los únicos que estábamos escuchando. La pregunta que les dejo hoy y que quiero que debatan en los comentarios es esta. ¿Hasta dónde llegarían ustedes para investigar una pista como esta? ¿Qué los convencería de que no se trata de un engaño sino de una advertencia real? Porque como pronto descubrirán, nuestra decisión de profundizar en este misterio nos llevó al borde mismo del abismo y casi nos impide regresar. Este fue solo el comienzo, la llamada que lo inició todo. En el próximo capítulo, les contaré sobre nuestra infiltración en el laboratorio abandonado y lo que encontramos en esos pasillos silenciosos donde las sombras parecían tener vida propia. No se lo pierdan. La pesadilla apenas acaba de comenzar. Capítulo 2. Infiltración en el laboratorio. Queridos milenarios, si creyeron que la llamada anónima era aterradora, prepárense, porque lo que vivimos al infiltrarnos en el complejo abandonado del Proyecto Abismo redefinió para siempre nuestro concepto de peligro. Este no es un simple relato de terror, es un manual de supervivencia de una realidad que no debería existir. Llegamos al amanecer, cuando las sombras aún eran largas y el frío cortaba como cuchillos. Las coordenadas nos llevaron a una montaña aparentemente impenetrable, cubierta de bosques densos y silencio. Demasiado silencio. Ni pájaros ni insectos, como si la vida misma hubiera abandonado ese lugar por miedo. Tras horas de buscar, encontramos la entrada, una enorme puerta de acero camuflada entre la roca, semiabierta. Y aquí, el primer detalle siniestro. Los cerrojos, de 15 centímetros de grosor, estaban derretidos desde dentro, como si algo con un calor inconcebible los hubiera fundido para escapar. Oh, para dejar entrar a algo. Al cruzar ese umbral, el aire cambió. Era pesado, cargado de ozono y ese olor metálico de la sangre vieja. Nuestras linternas, de alta potencia, parecían debilitarse, luchando por iluminar la oscuridad que se tragaba la luz. El complejo era un laberinto de túneles de hormigón, pero las paredes eran el primer testimonio de la locura. No había grafiti, ni marcas normales. En su lugar, encontramos largas y profundas hendiduras que surcaban el cemento, como si unas garras gigantescas de metal o de energía pura hubieran sido arrastradas con furia. No seguían un patrón de lucha, era un patrón de marcaje territorial. Avanzamos con el corazón en un puño. Cada crujido de nuestros pasos resonaba como un trueno en ese silencio sepulcral. Llegamos a lo que debió ser el comedor, mesas y sillas volcadas, vajillas esparcidas, y en el centro un plato con comida petrificada. Fue entonces cuando nuestro técnico, Leo, gritó. En la pared del fondo, proyectada por una fuente de luz que no existía, había una sombra, la silueta perfecta de un hombre pegado a la pared, con la boca abierta en un grito eterno. Pero no había cuerpo. Solo la sombra, quemada en el cemento como una negativa fotográfica. Era la huella de un alma, borrada de la realidad, pero cuyo terror había quedado impreso en el cemento. El nudo en mi garganta se apretó.
Esto no era una investigación, era una profanación. Estábamos caminando por las entrañas de una tragedia cósmica. Llegamos a la sala de control principal. Las computadoras, de tecnología obsoleta, estaban encendidas. Pantallas verdes mostraban líneas de código sin sentido, pero una de ellas repetía una frase en bucle, traducida del ruso: «El puente está estable, los huéspedes han llegado». Fue al revisar los archivos físicos cuando Leo encontró el diario del Dr. Petrov, el director del proyecto. Sus últimas entradas son el material de mis pesadillas. Hablaba de el éxito del puente dimensional, de haber contactado con entidades de un plano de existencia adyacente. Pero su tono cambió drásticamente. Día 127. Escribió con una letra temblorosa. No son embajadores, son ecologistas. Y nosotros somos la plaga que quieren erradicar. Perciben nuestra conciencia como una infección, un ruido en el silencio perfecto de su universo. Están sanando la herida que abrimos, eliminando la fuente del ruido. La última anotación era apenas legible. Rompen la causalidad. Juegan con el tiempo como si fuera arcilla. Anoche uno de ellos me mostró mi propia muerte. Ya ha sucedido. Solo estoy esperando alcanzarla. El susto final vino de las cámaras de seguridad. El sistema de circuito cerrado aún funcionaba, mostrando grabaciones granuladas. Vimos figuras, sí, pero no eran sombras amorfas. Eran siluetas humanoides, altas y delgadas, que se movían a saltos bruscos, como si rebobinaran y avanzaran la cinta de la realidad. En una secuencia, vimos a una de estas figuras pasar frente a una cámara, detenerse, y luego lentamente volver la cabeza hacia el objetivo, como si supiera que la estábamos viendo desde el futuro. Sus ojos no eran ojos, eran vórtices de estática pura. En ese momento, todas las puertas de acero del complejo se cerraron de golpe al unísono, un estruendo que resonó en toda la instalación. No éramos nosotros los que habíamos infiltrado el laboratorio, era el laboratorio y lo que habitaba en él, el que nos había atrapado. La pregunta que los dejo hoy, milenarios, y que quiero que debatan con urgencia en los comentarios es esta. En una situación sin salida aparente, rodeado de una inteligencia que parece manipular la realidad misma, ¿cuál sería su primer movimiento? ¿Intentarían razonar, luchar o aceptar lo inevitable? Su experiencia en los comentarios de otros videos podría salvarle la vida a alguien algún día. La pesadilla solo acababa de empezar. En el próximo capítulo les revelaré lo que encontramos en el núcleo del Proyecto Abismo, el propio puente dimensional y la entidad que custodiaba el umbral. No se lo pierdan, la historia se vuelve mucho más oscura. Capítulo 3. Proyecto Abismo. El portal estable. El descenso por la escalera de servicio se convirtió en una pesadilla vertical. Cada peldaño de metal resonaba con aquel latido mecánico que ahora vibraba en los huesos, un ritmo ancestral que parecía emanar de las mismas entrañas de la montaña. La temperatura descendía con cada paso hasta que el aliento formaba nubes de vapor que la oscuridad devoraba de inmediato. El aire se había espesado, cargado de ozono y ese dulzor nauseabundo a carne quemada y flores marchitas que se adhería al paladar y a la memoria. Las paredes del último tramo del descenso ya no eran de hormigón. Estaban recubiertas por una membrana negra y pulsátil, un tejido vivo que se contraía y expandía al ritmo del latido metálico. Al tocarla con la punta de los dedos, era cálida y viscosa. El complejo ya no era una estructura inerte, se había transformado en el sistema circulatorio de algo colosal y ajeno, y nosotros éramos glóbulos rojos descendiendo hacia su corazón. La escalera terminó abruptamente en un umbral circular, una herida abierta en la roca que daba a una cámara cuya inmensidad la hacía indescriptible. La vastedad del espacio era tal que las luces de nuestros cascos no alcanzaban el techo, perdiéndose en una negrura superior que parecía absorber el sonido. Y en el centro exacto de aquella catedral subterránea, flotando serenamente a 1 metro del suelo, estaba la fuente de toda la locura. No era un portal en el sentido convencional.
No había remolinos de energía ni destellos calidoscópicos. Era una esfera de absoluta negación, un vacío perfecto que ni la luz más potente podía violar. Medía unos 3 metros de diámetro, y su superficie era lisa, impoluta, como una burbuja de nada en el tejido de la realidad. Al observarla, los ojos sufrían, incapaces de encontrar un punto de foco. Era como mirar un abismo que te devolvía la mirada con el frío interés con el que un geólogo observa un fósil. Alrededor de este núcleo de oscuridad, una estructura orgánico-metálica se enroscaba hacia las alturas. No parecía construida, sino crecida, como los huesos retorcidos de un dios antiguo y mecánico. De sus protuberancias surgían descargas eléctricas azules que serpenteaban hacia el vacío central, alimentándolo, sosteniéndolo. El sonido de aquella energía era el de un enjambre de insectos electrificados, un zumbido agudo que se colaba por los oídos directo al sistema nervioso. La aparición de las entidades fue tan gradual que al principio creímos que eran sombras proyectadas por la estructura. Pero las sombras no tienen esa cualidad estática sólida, ni dejan ese rastro de frío a su paso. Eran altas, excesivamente delgadas, y sus cuerpos parecían estar compuestos de una materia que fluctuaba entre lo sólido y el granulado de un televisor mal sintonizado. Sus movimientos eran un desafío a la física. Se deslizaban sin mover las piernas, o desaparecían para materializarse unos metros más adelante con un leve parpadeo en el aire. No tenían rostros. Donde deberían haber tenido ojos había 2 pozos de estática blanca que emitían una luz fría y constante. No mostraron agresión, solo una curiosidad glacial. Se posicionaron formando un círculo alrededor nuestro, observando. Entonces, la voz llegó. No fue un sonido, sino la implantación directa de un concepto en la conciencia, un pensamiento que no era propio, pero que se alojaba en la mente con la fría claridad de una verdad axiomática. Ustedes son el ruido. La voz era plana, carente de toda emoción, como el dictamen de un sistema. El puente fue una interrupción, una grieta en el silencio. Nosotros corregimos, nosotros sanamos. Una de las entidades se deslizó hacia Leo. Su brazo, una estructura alargada y articulada de manera imposible, se extendió. Los dedos, finos y pálidos, no lo tocaron, pero se detuvieron a centímetros de su frente. Leo se paralizó al instante. La expresión de su rostro se borró, dejando solo una máscara vacía. Sus ojos se volvieron de un blanco lechoso, sin pupilas. Entonces, bajo su piel, comenzaron a surgir patrones. Eran geometrías luminosas, complejas y alienígenas que se extendían por su cara y sus manos como un circuito biológico que se activaba. Su boca se abrió, y de ella brotó un torrente de palabras en una lengua gutural y antigua, un idioma que sonaba a piedras rompiéndose y metales retorciéndose. Ustedes son el ruido. Presencié. El observador altera lo observado. Su conciencia es una enfermedad. La curaremos, los tranquilizaremos. La comprensión fue un veneno que se extendió por mi mente. El proyecto Abismo no era un logro, era un accidente. Un rasgón en el velo de una realidad donde el silencio y el orden eran la ley fundamental. Estas entidades no eran invasores, eran los cirujanos de ese cosmos ordenado. Su misión no era el mal, sino una higiene cósmica. Para ellos, la conciencia humana, con su caos emocional, sus preguntas sin respuesta y su dolor, era un tumor, un ruido estático que corrompía la perfecta armonía del vacío. Su cura era la aniquilación de la individualidad, el retorno al silencio primordial. La entidad que había examinado a Leo giró lentamente su cabeza hacia mí. Aquellos ojos de estática blanca se fijaron en los míos y sentí como mi mente era invadida. No fue violento, sino metódico, como un escáner. Vi flashes de mi vida, el rostro de mi madre, el miedo de mi primera investigación, la calidez del sol en mi cara. Pero todas estas imágenes fueron despojadas instantáneamente de su carga emocional,
reducidas a simples datos, a secuencias de información sin valor, y en medio de aquel frío análisis supe con una certeza absoluta y devastadora que para ellos todo lo que yo era, todo lo que amaba y temía, no era más que ruido de fondo, una interferencia molesta que debía ser silenciada para restaurar el orden del universo. Capítulo 4. Primer contacto. No están solos. La revelación se instaló en nuestras mentes con el peso frío de una losa de hormigón. No éramos exploradores en territorio desconocido. Éramos bacterias bajo el microscopio de una inteligencia que consideraba nuestra propia existencia una anomalía. El silencio que siguió al diagnóstico mental fue más elocuente que cualquier estruendo. Solo se escuchaba el zumbido agudo de la energía que alimentaba el portal, el murmullo incesante de Leo en su lengua imposible y el sonido de nuestra propia respiración, cada bocanada de aire, un testimonio del ruido que éramos. La entidad que me había escaneado mantuvo su vacío facial orientado hacia mí durante lo que pareció una eternidad. En la estática blanca de sus ojos creí percibir no maldad, sino curiosidad clínica y distante, la misma que un científico podría dirigir a una muestra particularmente resistente en su placa de Petri. Ese destello de interés fue, si cabe, más aterrador que cualquier muestra de hostilidad. La hostilidad implica emoción, y estas cosas estaban más allá de cualquier emoción. Operaban con la lógica implacable de un anticuerpo atacando un patógeno. Fue entonces cuando la cualidad del vacío en el centro de la cámara cambió. No fue un movimiento en el espacio, sino un cambio en su naturaleza profunda. La esfera de negación dejó de ser un objeto y se convirtió en un umbral. La oscuridad en su centro se volvió más profunda, si eso era posible, y desde esa profundidad emergió una presencia. No tenía forma, ni contorno, ni sustancia que nuestros sentidos pudieran captar. Era una conciencia pura, tan vasta y antigua que hacía que las entidades espectrales a nuestro alrededor parecieran meras extensiones de su voluntad, células en un cuerpo cósmico. No la vimos, no la oímos, la sentimos como una presión en el pecho, un peso en el alma que doblaba la realidad a su alrededor, un frío que congelaba el pensamiento. Era el dueño, la fuente del silencio, la mente detrás de la higiene cósmica, y su atención, de repente, se posó sobre nosotros. La reacción de sus siervos fue inmediata y aterradoramente eficiente. La entidad más cercana a Marco, nuestro experto en electrónica, cuya mente analítica y lógica debía sonar como un chirrido especialmente estridente en su universo silencioso, se movió. Su brazo, una estructura pálida y filamentosa, se extendió con una fluidez que era antinatural. Esta vez no hubo examen, no hubo diagnóstico, hubo cura. Sus dedos, que emanaban un frío que no era de este mundo, se posaron con suavidad sobre la sien de Marco. No hubo un grito, no hubo una lucha. Marco simplemente se desplomó, su cuerpo golpeando el suelo con un ruido sordo y horrible. Sus ojos permanecieron abiertos, pero la luz de la conciencia se había apagado en ellos. En su lugar, una estática blanca y lechosa llenaba sus pupilas, un eco mudo de las criaturas que nos rodeaban. Un único y oscuro reguero de sangre comenzó a fluir desde su nariz, serpenteando por su mejilla hasta perderse en el suelo. Estaba vacío. Su mente, su yo, todo lo que lo convertía en Marco, había sido borrado, extirpado con la precisión de un cirujano. Su pecho aún se elevaba y descendía en un ritmo mecánico, un cascarón biológico que funcionaba por inercia, una estatua de carne que aún respiraba. El horror de ese acto, su frialdad absoluta, quebró el último resquicio de nuestra parálisis. ¡Corre! Mi propio grito surgió de un lugar primitivo, desgarrando mi garganta. Me lancé hacia Leo, agarrándolo del brazo con fuerza. Su cuerpo estaba rígido, los patrones geométricos bajo su piel pulsando con una enfermedad patológica. Forjecé, arrastrando su peso muerto, mis botas resbalando en el suelo frío.
Sara, cuya pragmática cordura era nuestra única ancla a la realidad, reaccionó al instante. Con un gruñido de esfuerzo, arrancó una pesada barra de hierro de una consola de control en ruinas y se interpuso entre nosotros y las entidades, blandiéndola como un arma primitiva contra lo inconcebible. Las criaturas no se lanzaron sobre nosotros con rabia animal, se movieron para interceptarnos con una eficiencia aterradora, calculando nuestras trayectorias como si fuéramos variables en una ecuación. Una de ellas se materializó directamente en mi camino, su silueta alta y oscura bloqueando la salida más cercana, un arco de metal en la pared opuesta de la cámara. Su proximidad era una ola de frío polar y de ese olor nauseabundo a dulzura podrida que ahora asociaría para siempre con la muerte de la conciencia. Sin pensarlo, actuando por puro instinto de supervivencia, desabroché una de las bengalas de magnesio de alta intensidad de mi cinturón. La encendí y se la lancé directamente al torso. La explosión de luz blanca y cegadora fue un acto de violencia en aquella cámara de sombras. La criatura no emitió sonido alguno, pero su forma titiló violentamente, distorsionándose como una imagen de televisión bajo una interferencia masiva. Un sonido agudo, el chirrido de 1000 uñas de cristal rasgando una pizarra metálica, llenó el aire, haciendo rechinar nuestros dientes. La entidad retrocedió, su contorno vibrando de manera inestable. No era un grito de dolor, era el sonido de su misma esencia perturbada por una frecuencia que su realidad ordenada no podía procesar. La luz intensa, el caos del fotón, era nuestra única arma. Fue el único respiro que tuvimos. Aprovechando el momento, arrastré a Leo a través del arco seguido de cerca por Sara, quien lanzó otra bengala hacia el grupo de entidades que se acercaban por la retaguardia. Atravesamos el umbral y nos encontramos en un largo y estrecho pasillo de servicio, iluminado solo por las tenues luces rojas de emergencia que parpadeaban en un ritmo epiléptico, como si el propio complejo estuviera sufriendo una convulsión. Nuestra huida se convirtió en una pesadilla de estroboscopios y sombras danzantes. Las entidades nos seguían, pero no corriendo. Se deslizaban por las paredes y el techo, sus formas alargadas distorsionándose en la luz intermitente, a veces avanzando, a veces simplemente apareciendo unos metros más adelante en un parpadeo. Cada vez que una se acercaba demasiado, el estallido cegador de una bengala la obligaba a retroceder con ese chirrido de estática agonizante, comprándonos unos segundos preciosos de ventaja. Leo, sacudido por las sacudidas y la adrenalina, comenzó a salir de su trance. Sus músculos se relajaron un poco y pudo apoyar algo de peso en sus piernas. No mires a sus ojos, balbuceó. Su voz era un hilillo ronco, como si sus cuerdas vocales estuvieran rasgadas. Te vacían, te sacan todo y solo queda el frío. Finalmente, al final del pasillo, vislumbramos una puerta blindada, marcada con símbolos de riesgo biológico. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera huido a través de ella en un pasado lejano. Nos colamos dentro y con un esfuerzo conjunto que nos sacó todo el aire de los pulmones, empujamos la pesada losa de metal hasta cerrarla. Sara giró la rueda de bloqueo manual con fuerza, los cerrojos de acero sellando el umbral con un chasquido final que sonó como un suspiro de alivio momentáneo. Los golpes comenzaron de inmediato. No eran los impactos furiosos de una bestia enfadada, sino golpes precisos, metódicos, distribuidos en puntos estratégicos de la puerta. Boom, boom, boom. Era el sonido de una inteligencia superior evaluando la resistencia del material, calculando la fuerza necesaria para romperlo. A través de los mínimos resquicios de la puerta se filtraba el zumbido constante de la estática, un sonido que ya no era solo un sonido, sino una promesa, la promesa del silencio que aguardaba. Nos habíamos refugiado en lo que parecía una sala de almacenamiento de servidores en desuso. Torres de ordenadores apagados y cubiertos de polvo se alzaban como lápidas en la penumbra. Las pantallas negras de los monitores reflejaban nuestras caras pálidas, sudorosas y marcadas por un terror que iba más allá de lo físico. Marco no estaba con nosotros. Su ausencia era un peso tangible, un espacio vacío en la habitación que gritaba su nombre. Afuera,
Los golpes cesaron de repente. El silencio que lo sustituyó fue, si acabe, más aterrador. No significaba que se hubieran ido. Significaba que estaban reevaluando la situación, buscando otro método, o quizás esperando nuevas órdenes, esperando a que el dueño, cuya presencia aún sentíamos como una mancha en el borde de nuestra percepción, decidiera actuar. La primera regla del contacto, la esperanza de que cualquier inteligencia capaz de cruzar el vacío interestelar o dimensional buscaría comunicación, estaba hecha añicos. No estábamos solos en el universo. Y lo que compartía la oscuridad con nosotros no quería diálogo, no quería guerra, solo quería limpiar. Y acababa de comenzar. Capítulo 5. El lenguaje de las sombras. El silencio detrás de la puerta blindada era más pesado que los golpes. Era un silencio pensante, calculador. Nos habíamos refugiado en una sala de servidores que olía a polvo y a ozono quemado. Torres de computadoras muertas se alzaban como un bosque fúnebre a nuestro alrededor. En las pantallas negras nuestros rostros aparecían y desaparecían con el parpadeo espectral de las luces de emergencia. Leo, recostado contra una torre, respiraba con dificultad. Sus ojos, aunque ya no estaban velados por la estática blanca, conservaban una lejanía aterradora, como si hubiera mirado a un abismo que le había devuelto la mirada. «No son palabras», murmuró, rompiendo el silencio. Su voz era áspera, como si tuviera arena en la garganta. Es puro concepto. Te lo implantan, como un archivo corrupto en la mente. Mientras hablaba, señaló con un dedo tembloroso su propia sien. Bajo la piel, los patrones geométricos luminosos habían desaparecido, pero quedaba un rastro tenue, como una cicatriz interna que aún brillaba con una luz fantasma. «Nos llaman el eco», continuó, con los ojos fijos en un punto lejano que solo él podía ver. «Para ellos, nuestra conciencia es solo un reflejo distorsionado, un ruido de fondo en la sinfonía del silencio cósmico. Creen que están afinando el universo». De repente, una voz surgió en mi mente. No era la voz fría y mecánica de antes. Esta era cálida, familiar. Era la voz de mi abuela, fallecida hace una década. «Cariño, ¿por qué luchas tanto?», decía la voz, con esa cadencia dulce que recordaba de mi infancia. «El descanso está aquí, solo tienes que soltar». Una oleada de calma irracional me invadió. Era un consuelo venenoso, una promesa de paz que sabía que era una trampa. Sacudí la cabeza con violencia, apartando la intrusión. «No les escuches», le grité a Sara, quien tenía los ojos vidriosos, una sonrisa beatífica y extraña en sus labios. No es real». Ella parpadeó, despertando de un sueño, y su expresión se llenó de horror al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando las sombras en la sala comenzaron a moverse. No eran las entidades, no todavía, eran nuestras propias sombras, proyectadas por la luz intermitente. Se despegaron de las paredes, adoptando vidas propias. Mi sombra se volvió hacia mí, y en la pared levantó una mano en un gesto de advertencia. La sombra de Sara se encogió en un corín, meciéndose, y la sombra de Leo, comenzó a descomponerse en una serie de símbolos geométricos que se recombinaban una y otra vez, como si intentara resolver una ecuación imposible. «Están jugando con la percepción», dije, con un nudo de terror en la garganta. «Usan lo que hay en nuestras mentes en nuestra contra». Una figura se materializó lentamente en el centro de la sala. No era una de las entidades esqueléticas. Esta tenía la forma de Marco. Su rostro era pálido. Sus ojos seguían llenos de esa estática blanca, pero una sonrisa serena y antinatural se dibujaba en sus labios. «No hay por qué temer, amigos», dijo la cosa con la voz de Marco, pero filtrada por un zumbido sordo. «He visto el otro lado. Es tranquilidad. Es el fin de toda pregunta, de todo dolor. Es la paz perfecta». Avanzó hacia nosotros, con movimientos fluidos pero mecánicos, como un títere mal manejado. Él solo quiere ayudarnos, quiere liberarnos del peso de ser nosotros mismos. Es un acto de misericordia. Leo se puso de pie de un salto, su rostro contraído en una mueca de rabia y dolor. «¡Eso no eres tú!», gritó. «¡Marco está muerto!». La figura se detuvo y la sonrisa en el rostro de Marco se ensanchó hasta volverse grotesca. «Muerte»,
dijo la voz, y por un momento el zumbido se intensificó. Eso es solo otro eco, otro concepto ruidoso. No hay muerte, solo hay silencio o ruido. Ustedes eligen. De repente, la figura de Marco se desvaneció y en su lugar la entidad esquelética original estaba ahí de nuevo. Su brazo filamentoso se extendió, no hacia nosotros, sino a la consola de servidores más cercana. Al tocarla, todas las pantallas muertas se encendieron de golpe, mostrando un flujo constante de imágenes aterradoras. Eran nuestros peores miedos, extraídos de lo más profundo de nuestro subconsciente y proyectados en alta definición. Yo vi el canal de Paranormal Milenio siendo borrado, cada video, cada suscriptor desapareciendo en la nada. Mi vida de trabajo reducida a polvo. Sara vio a su familia encerrada en una habitación que se encogía lentamente, aplastándolos. Y Leo vio ecuaciones infinitas y complejas que se resolvían en un solo resultado, la inexistencia. Era un asalto psicológico perfecto. No necesitaban romper la puerta, estaban rompiéndonos por dentro, mostrándonos la inutilidad de nuestra resistencia. El mensaje era claro, su victoria era inevitable. La paz que ofrecían era la aniquilación de todo lo que éramos, y nos estaban demostrando, con lujo de detalle, por qué deberíamos aceptarla con gratitud. El zumbido en nuestras cabezas creció, uniéndose en un coro de voces familiares y promesas de descanso eterno. Era el lenguaje de las sombras, un idioma de pesadilla tejido con los hilos de nuestra propia alma. Y estábamos a punto de rendirnos a su melódica y horrorosa canción. Capítulo 6. No son fantasmas, son depredadores. La ilusión se quebró de la manera más brutal posible. Mientras las pantallas mostraban nuestras peores pesadillas y las voces susurraban promesas de paz, la entidad que había tomado la forma de Marco dio un paso hacia Leo. Su mano, que un instante antes parecía humana, se alargó de repente, convertida en una garra de estática sólida. Ya no había persuasión en sus ojos de blanco estático, solo hambre. El depredador había mostrado sus colmillos. La garra se cerró alrededor del brazo de Leo. No hubo sangre, pero la carne donde tocó se volvió gris y muerta al instante, como si toda la energía vital hubiera sido succionada. Leo gritó, pero no era un grito de dolor físico. Era el sonido de alguien sintiendo como una parte de su misma esencia era arrancada. ¡La luz!, rugió Sara, arrojando una de nuestras últimas bengalas de magnesio. El estallido cegador llenó la sala. La entidad retrocedió con ese chirrido de interferencia que nos era ya tan familiar, pero esta vez no se detuvo. Se limitó a soltar a Leo y desmaterializarse, solo para reaparecer al otro lado de la sala, su piel de estática ondeando como si se estuviera recomponiendo. Habíamos subestimado su capacidad de adaptación. Fue entonces cuando entendimos la verdad completa. No éramos solo una infección para ellos, éramos combustible. Leo, jadeando y pálido, se aferró a su brazo muerto. «No quieren silenciarnos, quieren devorarnos», dijo entre dientes apretados. «El ruido de nuestra conciencia es energía para ellos. Somos baterías». La revelación nos golpeó con la fuerza de un martillo. Toda su charla sobre sanar y silencio era solo la justificación de un depredador que racionaliza su caza. Eran parásitos dimensionales y la complejidad de la conciencia humana era su maná. El dueño no era un dios vengativo, era la reina de la colmena, y sus siervos salían a cazar para alimentarla, y para alimentarse a sí mismos. Las otras pantallas de la sala se apagaron de golpe. En la más grande apareció una imagen que nos heló la sangre. Era una vista en tiempo real del pasillo exterior. Vimos cómo la puerta blindada contra la que nos habíamos refugiado comenzaba a brillar con un calor al rojo vivo. No estaban tratando de derribarla. La estaban disolviendo a nivel molecular, desintegrando el metal como si fuera azúcar en agua. «No pueden esperar a que nos rindamos», dije, mirando desesperadamente alrededor de la sala. «Ahora que Leo ha resistido, que han probado nuestro sabor, la caza ha comenzado de verdad».
Nuestros ojos se encontraron con los de Sara. Ella asintió, su rostro marcado por el miedo pero también con una determinación feroz. Señaló hacia la parte trasera de la sala, donde una rejilla de ventilación, oxidada y grande, prometía una ruta de escape. Allí, dijo, es nuestra única oportunidad. Mientras la puerta principal comenzaba a gotear metal fundido, formando charcos brillantes y humeantes en el suelo, nos apresuramos hacia la rejilla. Leo, a pesar de su brazo inútil, usó su buena mano para ayudarme a forcejear con los tornillos oxidados. Sara vigilaba nuestra espalda, otra bengala lista en su mano. Con un chirrido metálico la rejilla cedió. La abertura era estrecha, oscura y soplaba un aire viciado. Pero era una salida. Justo cuando Leo se colaba por ella, la puerta principal cedió con un trueno sordo. No se abrió. Una sección entera se desintegró, revelando el pasillo lleno de las siluetas esqueléticas y estáticas, sus ojos blancos fijos en nosotros. El dueño no estaba con ellos, pero su presencia llenaba el pasillo, un frío que prometía una digestión lenta y agonizante. ¡Rápido!, grité, empujando a Sara hacia la ventilación. Ella se volvió para lanzar la última bengala, una última y desesperada bengala de magnesio, comprándonos unos segundos finales. El estallido estalló, y los chirridos de furia de las entidades llenaron la sala. Me colé por la rejilla justo cuando las primeras garras de estática alcanzaban el otro lado. Estábamos en un ducto de ventilación estrecho y oscuro, arrastrándonos a ciegas. El sonido de la estática, ahora mezclado con un zumbir de frustración y hambre, nos perseguía por los conductos de metal. Ya no éramos una anomalía a corregir. Éramos una presa que había tratado de escapar, y eso, lo sabíamos, los hacía mucho, mucho más peligrosos. La caza había comenzado, y nosotros éramos el botín. Capítulo 7. La caza ha comenzado. El ducto de ventilación era un infierno de metal frío y oscuridad absoluta. Avanzábamos a ciegas, arrastrándonos sobre codos y rodillas, el eco metálico de nuestros movimientos mezclándose con el zumbido persistente que nos perseguía. Ya no era solo estática, ahora había un nuevo sonido, un crujido seco y ritmado, como el de insectos gigantes moviéndose a través de los conductos detrás de nosotros. Se estaban adaptando, encontrando la forma de seguirnos en nuestro refugio improvisado. «No puedo más», jadeó Leo, su voz débil. Su brazo lesionado colgaba inútil, y en la oscuridad total podía sentir el calor anormal que emanaba de la carne muerta. El brazo, siento que se está extendiendo. «Aguanta, Leo», rogó Sara, su voz temblorosa pero firme. «Tenemos que seguir». De repente, una mano esquelética, hecha de pura estática sólida, irrumpió a través de la rejilla de ventilación justo detrás de Sara. Sus dedos filamentosos se cerraron alrededor de su tobillo y ella gritó, no de dolor, sino de un frío tan intenso que quemaba. Pateó con todas sus fuerzas y la garra de estática se deshizo momentáneamente, pero dejó un rastro de escarcha en su bota. Seguimos arrastrándonos, pero el sonido de los crujidos se hacía más fuerte, más cercano. Estaban en los conductos con nosotros. De repente, el ducto terminó en una rejilla que daba a otro pasillo. Empujé con todas mis fuerzas, pero estaba soldada desde el exterior. «¡Estamos atrapados!», grité, la desesperación apoderándose de mí. Los crujidos detrás de nosotros cesaron. Un silencio ominoso llenó el ducto. Luego una voz susurró justo detrás de mi oído. Era la voz de un niño pequeño, dulce y aterradora. «¿Por qué huyes? Solo queremos jugar». Giré la cabeza, pero solo había oscuridad. El aire se volvió gélido. Otra voz, esta vez de una mujer llorando, surgió a mi izquierda. «Por favor, no me dejes sola. Él me va a encontrar». Eran ilusiones, sí, pero tan vívidas, tan cargadas de emoción que era difícil no responder. Sentí una mano pequeña y fría tomar la mía en la oscuridad. No había nada ahí, pero la sensación era real. «No les crean», advirtió Sara, su voz quebrada. «Son solo mentiras». Entonces, las luces de emergencia del pasillo exterior se encendieron, filtrándose por la rejilla, y lo que vi me heló la sangre.
Reflejada en el metal pulido de la pared opuesta, pude ver nuestra retaguardia. No había un ejército de criaturas, solo había una, pero era masiva. Su cuerpo, una amalgama de sombras retorcidas y ojos estáticos, llenaba completamente el ducto detrás de nosotros, avanzando lentamente. Las voces, los susurros salían de ella. Era una pesadilla hecha forma, y estaba a apenas unos metros. «Tenemos que salir de aquí», rugí, golpeando la rejilla con una fuerza que no sabía que tenía. El metal cedió con un chirrido. Nos deslizamos al pasillo justo cuando la entidad masiva alcanzaba la rejilla. Sus múltiples ojos de estático blanco nos miraron, y una boca grotesca y desproporcionada se abrió emitiendo un sonido que era el compendio de todos nuestros miedos unidos en un solo grito distorsionado. Corrimos. El pasillo era interminable, con puertas selladas a ambos lados. Las luces parpadeaban y en cada destello veíamos siluetas de las entidades más pequeñas materializándose frente a nosotros, solo para desaparecer en la siguiente oscuridad, acorralándonos, guiándonos. Era un matadero bien diseñado y nosotros éramos el ganado. Finalmente, el pasillo desembocó en una enorme sala circular. En el centro, un profundo pozo se abría en el suelo, de donde surgía un resplandor frío y azulado. Era un segundo portal, o quizá el mismo, mostrando una cara diferente. Alrededor del pozo varias entidades esperaban inmóviles, sus cabezas giradas hacia nosotros. No había salida, nos habían guiado hasta aquí. La entidad masiva emergió del pasillo detrás de nosotros, bloqueando cualquier retirada. Las voces en nuestras cabezas cesaron. Solo quedaba el zumbido, ahora triunfante. El dueño no estaba visible, pero su presencia era tan abrumadora que resultaba difícil respirar. Nos miraban, no con odio, sino con el interés frío de un científico que está a punto de diseccionar su espécimen. La caza había terminado. Ahora venía la cosecha. Capítulo 8. El protocolo de emergencia. El círculo se cerró. La entidad masiva, ese conglomerado de pesadillas que llamábamos el Devorador, bloqueaba la única entrada. Las otras criaturas, sus siervos, formaban un semicírculo perfecto alrededor del pozo brillante, sus ojos de estática blanca fijos en nosotros con la paciencia infinita de los depredadores que saben su presa atrapada. El aire era tan frío que cada exhalación formaba cristales de hielo en el aire. El zumbido, antes un sonido de fondo, se había convertido en una presencia física, una vibración que hacía temblar los dientes y nublaba el pensamiento. «Es el núcleo», murmuró Leo, su voz un hilo de sonido. Señaló con su brazo bueno hacia el pozo azul. «No es un portal, es su corazón, por donde se alimenta». Su brazo lesionado ahora estaba completamente gris hasta el hombro. Pequeños motas de estática, como pólvora negra y brillante, se desprendían de su piel y flotaban en el aire, siendo atraídas hacia el pozo. Lo estaban digiriendo lentamente, incluso a distancia. «Tenemos que destruirlo», dijo Sara, su rostro pálido pero decidido. Sus ojos escudriñaban la sala desesperadamente. «Tiene que haber algo, un panel de control, algo». Fue entonces cuando lo vi. En la pared opuesta, semioculta por una cortina de cables colgantes como lianas metálicas, había una consola. No era como las otras que habíamos visto, estaba protegida por una carcasa de vidrio blindado y en su centro, bajo una tapa de plástico rojo, latía un único botón pulsador. Encima, en cirílico y en un inglés desvaído, se leía «Protocolo Némesis. Colapso autónomo». «Allí», señalé, con un hilo de voz, «es nuestra única oportunidad». El camino a la consola estaba bloqueado por 3 de las entidades esqueléticas. Sus cabezas giraron al unísono hacia nosotros y el zumbido en nuestras cabezas aumentó, convirtiéndose en un dolor punzante que nublaba la visión. Eran el sistema inmunológico del núcleo y acabábamos de declarar nuestra intención de atacar el corazón. «Yo los distraigo», dijo Leo, de repente, poniéndose de pie con dificultad. Su rostro estaba demacrado, pero en sus ojos ardía un fuego final. «Mi brazo ya está perdido y me está consumiendo. Usadme. Llevadme hasta ellas». «No», protesté, pero él ya se estaba moviendo, tambaleándose hacia las entidades. «¡Corrad!», rugió, y luego con una determinación sobrehumana se lanzó hacia la criatura central. No hubo lucha. Las 3 entidades se abalanzaron sobre él al instante, sus garras de estática se hundieron en su cuerpo y Leo gritó, un sonido que era mitad agonía, mitad triunfo.
pero no fue un grito de dolor físico, era el sonido de alguien que se aferraba con todas sus fuerzas, convirtiendo su propia esencia, su ruido final, en un arma. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz blanca y cegadora, una última y desesperada explosión de conciencia pura. La estática de las criaturas titiló violentamente, desestabilizándose por la intensidad e imprevisibilidad de esa liberación masiva de energía. Era nuestra oportunidad. Sara y yo cargamos hacia la consola, esquivando los brazos filamentosos de una cuarta entidad que intentó interceptarnos. Sara se lanzó al suelo, barriendo sus piernas, y la criatura cayó con un chirrido agudo. Salté por encima de ella, corriendo hacia la consola. Alcé la barra de hierro que aún llevaba y golpeé el vidrio blindado con todas mis fuerzas. La primera vez solo se resquebrajó, la segunda estalló en 1000 pedazos. Ahí estaba, el botón rojo, y debajo una pequeña pantalla que mostraba una cuenta atrás, 10, 9. No había tiempo para dudar. Apreté el botón. Un silencio absoluto cayó en la sala. El zumbido cesó. Las entidades, incluso las que se alimentaban de lo que quedaba de Leo, se detuvieron. Sus cabezas se alzaron al unísono, no hacia nosotros, sino al techo. Por primera vez, en sus expresiones vacías, creí percibir algo: alarma. Luego el terremoto comenzó a temblar. Un gemido profundo, como si la propia montaña estuviera agonizando, surgió de las paredes. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndonos en una oscuridad solo rota por el resplandor azul del pozo que ahora pulsaba de forma errática. Advertencia: colapso del núcleo inminente, evacuación inmediata. Una voz mecánica grabada hacía décadas resonó en la sala. Las entidades empezaron a desmaterializarse, una por una, desapareciendo en destellos de estática. No nos miraban, habían dejado de importarles. Su mundo, su fuente de alimento estaba bajo una amenaza existencial. El devorador en la entrada retrocedió, su masa de sombras contorsionándose en lo que solo podría describirse como pánico, antes de disolverse en la nada. Pero no era suficiente. El temblor se intensificó. Grandes trozos de cemento comenzaron a desprenderse del techo. El pozo azul se estaba desestabilizando, su luz volviéndose blanca y cegadora. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Sara, agarrándome del brazo. Miré hacia donde había caído Leo. Solo quedaba una mancha oscura en el suelo y un trazo de ese polvo de estática flotando en el aire. Había cumplido su parte. Asentí y juntos corríamos de vuelta hacia el pasillo, dejando atrás el corazón moribundo de la pesadilla, mientras a nuestras espaldas el universo mismo parecía estar desgarrándose. Capítulo 9. El dueño despierta. El escape fue un viaje a través de un infierno en desintegración. El suelo se sacudía con violencia epiléptica, arrancando los azulejos y abriendo grietas en el hormigón por las que asomaba un resplandor fúlgido. El aire, antes estático y frío, se convirtió en un viento furioso que nos golpeaba con fragmentos de metal y polvo ardiente. La voz mecánica repetía su mensaje de evacuación, pero era una burla. No había protocolo de seguridad que nos protegiera de lo que estaba sucediendo. No estábamos provocando una explosión. Estábamos matando a un dios. Corrimos a ciegas, guiados solo por el instinto de alejarnos del epicentro del colapso. Las luces de emergencia estaban muertas, y la única iluminación provenía de las chispas que llovían de los cables expuestos y de ese resplandor blanco y agonizante que se filtraba desde atrás, alargando nuestras sombras de forma grotesca y danzante. El zumbido había desaparecido, reemplazado por un sonido nuevo. Un latido profundo y caótico que resonaba en el pecho, como si el propio complejo tuviera un corazón que ahora se desgarraba. De repente, una explosión nos arrojó al suelo. El pasillo detrás de nosotros se desplomó, sepultando el camino de regreso bajo toneladas de escombros. Nos habíamos refugiado en una sala de control secundaria, llena de paneles destrozados y monitores cuyas pantallas estaban hechas añicos. Por un instante, solo hubo el sonido de nuestra respiración jadeante y el crujir de la estructura. Fue entonces cuando lo sentimos. No fue un sonido, no fue una luz, fue un cambio en la textura de la realidad. El aire se volvió pesado, denso, como nadar en alquitrán. Una presión inmensa se posó sobre nosotros, no en los hombros, sino en la mente, aplastando los pensamientos, reduciéndonos a un diedo puro y primordial. Era una presencia, la misma que habíamos sentido al otro lado del portal, pero ahora estaba aquí, en nuestro mundo, y estaba herida, furiosa. «¡Él está aquí!», susurró Sara, su voz quebrada por el terror. «¡El dueño!». Miré a mi alrededor, esperando ver una forma, una silueta, pero no había nada. Solo la sala en ruinas,
Sin embargo, supe que estaba allí. Lo sentía en cada partícula de mi ser. No era una entidad más. Era la fuente, la conciencia de la que todas las demás eran meras extensiones, el depredador alfa del silencio. Las sombras de la sala comenzaron a fundirse, a converger en el centro, girando lentamente como un vórtice de tinta. Del suelo, de las paredes, de los mismos fragmentos de metal, la oscuridad se extraía para tejer una forma. No era sólida, era una negatividad en movimiento, un vacío con voluntad. No tenía ojos, pero sentí su mirada. Una atención tan vasta y antigua que mi propia existencia parecía un parpadeo insignificante. No nos atacó, se limitó a observarnos. Y en esa observación sentí como los recuerdos empezaban a desborrarse. Una imagen de mi infancia, el rostro de mi madre, se volvió borrosa, perdiendo color y detalle como un cuadro al que le echaran agua. Un miedo específico, el terror a quedar atrapado en espacios pequeños que había tenido desde niño, simplemente se desvaneció, dejando un vacío frío donde antes había una fobia. No estaba borrando mis recuerdos, estaba desmontándolos, desarmando los ladrillos de mi conciencia para entender la fuente del ruido. Sara gritó, llevándose las manos a la cabeza. «¡Se está llevando mi nombre!», lloró. «¡No puedo recordar mi nombre!». Esa fue su estrategia. No era un ataque físico. Era una disección metódica. Quería comprender la naturaleza de la plaga que había osado herirlo, y lo hacía desmontándonos pieza a pieza, memoria a memoria, emoción a emoción. Era la curiosidad última de un depredador que examina la presa que lo ha lastimado. El suelo se abrió a nuestros pies. Una grieta se extendió por la sala, y de sus profundidades surgió el resplandor blanco del núcleo colapsando. El dueño, la forma de oscuridad se agitó, y por primera vez una emoción emanó de él. Una ira fría e infinita, un frío que quemaba el alma. El colapso de núcleo no solo lo hería, era una afrenta a su mismo ser. La forma de oscuridad se desvaneció, absorbida de vuelta las sombras de las que había emergido. La presión en nuestras mentes disminuyó, pero la advertencia era clara. Su retirada no era una derrota, era el reconocimiento de una amenaza mayor. Había ido a contener el colapso, a salvar su corazón, pero ahora sabía que existíamos, había probado nuestro sabor, había sentido la quemadura de nuestra desesperación, y un depredador herido es el más peligroso de todos. El suelo cedió bajo nosotros. Ya no había tiempo. El complejo entero se estaba viniendo abajo, y el dueño, en su furia por sobrevivir, aceleraría el proceso. No nos perseguía. El mundo que pisábamos se convertía en nuestra tumba, y su sombra era la losa. Capítulo final. La sombra que quedó entre nosotros. La tierra escupió nuestros cuerpos magullados justo cuando el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de un rojo pálido, como si el mundo mismo estuviera sangrando tras la convulsión. La montaña se había hundido sobre sí misma, tragándose para siempre el laboratorio, el portal y los restos de Leo. El aire, limpio y gélido, nos quemó los pulmones, acostumbrados ya a la atmósfera viciada de ozono y podredumbre dulce que impregnaba aquel infierno. No hubo euforia en la supervivencia, solo un vacío desgarrador. Éramos los únicos testigos de una catástrofe que trascendía lo físico. Dos almas marcadas por un conocimiento que era una maldición. Marco, borrado. Leo, inmolado. Y nosotros, condenados a cargar con la verdad. Los días siguientes transcurrieron en una burbuja de incredulidad y formalidades. Las autoridades registraron la zona, clasificaron el colapso como un evento geológico inestable y nos sometieron a interminables interrogatorios. Mentimos. Inventamos una historia sobre una investigación de rutina truncada por una explosión de gas metano. Sus ojos escépticos delataban que no nos creían del todo, pero la alternativa era tan monstruosa que sus mentes se negaban a aceptarla.
Nosotros ya no teníamos la energía para intentar convencerlos. La verdad se había convertido en un peso demasiado pesado, un veneno que preferíamos mantener encerrado. Pero la pesadilla se negaba a quedar confinada en los túneles derrumbados. Comenzó a filtrarse en nuestros nuevos días, sutilmente al principio, con la sutileza de un veneno de acción lenta. Las noches eran lo peor. No soñaba con criaturas de estática, ni con portales que se desgarraban. Soñaba con el silencio. No el silencio ausente de sonido, sino una presencia activa, un vacío consciente que se expandía, engullendo toda forma, todo pensamiento, todo recuerdo. Era una paz tan absoluta que resultaba violenta, y al despertar, jadeando y sudoroso, la habitación me parecía estridentemente ruidosa, cada tic-tac del reloj un golpe de martillo contra los tímpanos. Luego vinieron las anomalías, esos pequeños fallos en la realidad que solo nosotros podíamos percibir. Un mes después del incidente, revisando por pura paranoia las grabaciones de la cámara de seguridad de mi apartamento, lo vi. Eran las 3:47 de la madrugada, la misma hora del correo anónimo. En el pasillo, una figura alta y oscura, una silueta definida que no proyectaba mueble, ningún objeto a la luz de la luna, cruzó con fluidez antinatural frente al objetivo. No apareció de la nada, simplemente estaba allí, ocupando un espacio que no le correspondía, y un instante después ya no. No era una de las entidades esqueléticas. Aquella tenía una cualidad diferente, más densa, más personal, como una sombra propia que hubiera cobrado vida independiente. Marco borrado. Leo inmolado. Y nosotros, condenados a cargar con la verdad. La llamada de Sara llegó una semana más tarde. Su voz, usualmente tan serena, temblaba con un pánico que reconocí al instante. Su hija pequeña, una niña de 4 años con una imaginación tan vívida como inocente, le había preguntado por el hombre quieto. Lo describió sin rastro de miedo, con la curiosidad neutral de quien observa un fenómeno natural. Una figura alta que se quedaba mirándola desde el rincón más oscuro de la habitación, inmóvil, como una sombra que respira. No tuvimos que intercambiar más palabras. Lo sabíamos. La puerta no se había cerrado, se había transformado. El proyecto Abismo nunca fue solo un puente físico, era una invitación, una dirección grabada en el tejido de la realidad, y al atreverse a destruir su núcleo, al herir al dueño en su misma esencia, no habíamos conseguido anudarla, la habíamos hecho personal. Nos había marcado, no con un símbolo visible, sino con una resonancia espiritual, como un eco que ahora reverberaba en un plano al que ellos tenían acceso. Ya no éramos simples ruido en su universo silencioso. Éramos un fenómeno de interés, una anomalía persistente, una curiosidad que merecía ser observada, estudiada, monitoreada. El depredador herido no nos perseguía con rabia, nos observaba con la paciencia infinita de quien sabe que el experimento aún no ha concluido. Hoy, mientras grabo estas palabras finales, miro por la ventana de mi estudio. La ciudad late con su ritmo implacable, ajena. Los coches circulan, la gente camina, la vida sigue su curso normal, ignorante de los abismos que se ocultan bajo la fina corteza de lo cotidiano. Pero yo ya no pertenezco a ese mundo. Ahora miro las sombras no como ausencia de luz, sino como potenciales ventanas. Escucho el silencio no como paz, sino como una presencia expectante. Llevo una pesadilla incrustada en el alma y la sombra de una inteligencia cósmica pisándome los talones, un recordatorio constante de que somos menos de lo que creemos y a la vez el centro de una atención que no deberíamos tener. Así que esto no es un final,
Es una advertencia lanzada desde la primera línea de un conflicto del que la humanidad es un participante inconsciente. La gran pregunta ha dejado de ser si existen otras realidades. La pregunta ahora, la que debería quedar grabada a fuego en sus mentes, es: ¿qué sucede cuando esa realidad alterna vuelve su mirada hacia ti? ¿Qué haces cuando dejas de ser un espectador para convertirte en el espécimen? Cuando el eco de tu propia existencia atrae la atención de algo para lo que estar vivo es un fenómeno que debe ser analizado y cuyo veredicto final aún está por decidir. Cuéntenme, ¿alguna vez han tenido la certeza visceral de no estar solos en una habitación vacía? ¿Han descartado un susurro como el viento o un movimiento en el rabillo del ojo como un juego de luces? Después de lo que han escuchado, después de adentrarse en esta oscuridad conmigo, ¿pueden realmente estar seguros? Este es el final de la grabación, pero no del eco. El eco continúa. Y con esto, queridos milenarios, llegamos al final de esta transmisión desde el otro lado del velo. Si han llegado hasta aquí, son oficialmente supervivientes. Les doy las gracias. Gracias por su valor, por no dejar solos a quienes nos atrevemos a adentrarnos en la oscuridad para traerles estas historias. Su curiosidad es el faro que guía este canal. Pero la investigación no termina aquí. Cada like, cada suscripción y cada comentario no son solo un número, son una señal. Son una forma de decir: aquí estamos, queremos más, queremos saber la verdad. Son lo que nos da fuerza para seguir buscando en los lugares donde otros no se atreven, para enfrentar las sombras y traerles lo que encontramos. Así que, si valoran que exista un lugar donde lo inexplicable tiene voz, donde las historias no se censuran, hagan clic en like para alimentar la llama. Activen la campanita para no perderse ni un solo misterio. Y suscríbanse para unirse a la familia y demostrar que no tenemos miedo de preguntar ¿qué hay ahí fuera? La próxima historia es aún más profunda. No se la pierdan. Cuídense ahí fuera. Y recuerden, no todas las sombras proyectan luz.